¿Alguna vez te has preguntado qué canciones prueban que Lennon es el mejor Beatle y por qué? Voy a analizar sus 8 momentos más brillantes y al final revelaré cuál se lleva el premio. De hecho, según Freddie Mercury, John Lennon era un genio absoluto y hay una canción aquí que lo demuestra. Primero, vamos con Twist and Shout y déjame explicarte por qué esto es enorme. Y es que con este cover, John Lennon básicamente inventó el rock como lo conocemos. ¿Por qué? Porque para el contexto de la época es una canción pesadísima, sobre todo por la manera en que Lennon desgarra su voz. Fíjate, te voy a mostrar las distintas versiones de Twist and Shout para que veas cómo la versión de los Beatles prácticamente inventó el rock moderno. Como puedes ver, Lennon le grita al mundo que el rock no debe ser música para bailar, sino que debe rugir, debe morder y debe sacudir la cabeza de los oyentes. Sí, es verdad que John Lennon estaba resfriado cuando grabó esta canción y quizá hubiera sido mejor esperar otro momento, pero Lennon dijo al c***. ¿Quién dijo que el rock debe sonar bonito? De hecho, Ringo recuerda cómo el enfoque revolucionario de Lennon abrió las mentes de los demás Beatles. Ahora lo puedo decir, pero de repente estábamos en medio de una grabación y John empezaba a gritar, lo cual nos desconcertaba al principio. Pero siempre estuvimos abiertos a lo que estuviera experimentando, así que simplemente seguíamos adelante. Así que mis calificaciones para este aporte de Lennon son: la canción que saque el promedio más alto se llevará el premio de Momento GOT de John Lennon. Pero fíjate en esto, porque Tomorrow Never Knows es un magnífico ejemplo de cómo la música de John Lennon no solo es memorable, sino que también explora nuevas fronteras sonoras. Y es que estarás de acuerdo conmigo que Tomorrow suena como una canción que podría haber sido grabada hoy con inteligencia artificial. Y todo nació por la visión de John, porque él le dijo a George Martin que la canción debía sonar como si 1000 monjes tibetanos estuvieran cantando con su voz, evocando al Dalai Lama cantando desde la cima de una montaña. Sí, lo sé, así de debrayado era John Lennon, pero de esa manera transmitía su visión creativa a George Martin y con resultados espectaculares. Ya fue suficiente, voy a dejar esta cosa. Ah, pero la idea de los loops fue de San Pablito McCartney. Él llevaba trabajando meses con cintas para hacer efectos de sonido. En tu cara, fan de Lennon. De hecho no. Jeff Emerick relata en su libro que fue John junto con Ringo quien creó el primer loop de la historia usando guitarra y batería. Sí, pero eso no lo hubiera logrado John sin la ayuda de George Martin. A ver, por supuesto que la ayuda técnica de George Martin fue indispensable, viejo, pero fue precisamente la visión de Lennon la que impulsó a Martin y a los Beatles a ser revolucionarios e innovadores. De hecho, sin la visión artística de Lennon, George Martin habría seguido produciendo música convencional toda su vida. O sea que en resumen, John Lennon era el arquitecto y George Martin era el técnico. Pero para ilustrar mejor este punto, no puede faltar la colosal Strawberry Fields Forever, un ejemplo perfecto de cómo John siempre empujaba a George Martin fuera de su zona de confort. Ya lo conté en un video anterior, ¿no? Había dos versiones finales de esta canción, una rápida y una lenta. Y en
Entonces John Lennon, con su visión única, insistió en que ambas tomas debían fusionarse en una sola. Y sí, lo sé, es algo que en la práctica parecía imposible debido a las limitaciones técnicas de la época. Ahora, lo fácil habría sido que John aceptara la situación y ya, ¿no? Pero al contrario, John le insistió a George Martin de que podía lograrlo. Y bueno, así fue como lo imposible se volvió realidad. Strawberry fields forever. Strawberry fields forever. Pero claro, no puede faltar la épica central de Abbey Road, o sea, I Want You, She's So Heavy. Una canción pesadísima y aterradora, como decía George Harrison. Es muy pesada. El riff que John canta y toca es realmente muy básico, del tipo blues. Pero, de nuevo, es muy original, como una canción típica de John. Y por supuesto, fue idea de John agregar el ruido blanco de sintetizador Moog, que literalmente se traga la canción. Pero de hecho su visión artística no termina ahí, y aquí es donde viene lo extremadamente interesante. Déjate cuento. La canción originalmente duraba 8 minutos, y lo más lógico habría sido terminarla con un fade out, ¿no? Tal y como lo planeaba Jeff Emerick, el ingeniero de grabación. Pero Mr. Lennon quería un final sorpresa para su canción, así que se le ocurrió una idea. Le dijo a Jeff, córtale aquí. ¿Aquí? Sí, aquí, en los 7 minutos y 44 segundos. Y ¡pum! De esa manera, el lado A de Abbey Road culmina con un final abrupto y sorprendente. Uy, sí, gran cosa. Pedir que se corte una canción y ya. Viejo, eso es una visión demasiado limitada. A ver, te tiene que quedar claro que estos pequeños detalles son los que hacen precisamente a los Beatles tan grandes. No por canciones bonitas como Yesterday, sino por decisiones audaces como esta. Déjame explicarlo de manera simple, ¿vale? El final abrupto de I Want You funciona, y funciona muy bien porque nadie se lo espera. Y es que este corte seco te impacta, te deja pensando y crea una conexión perfecta con el lado B del vinilo, tal y como lo dice el crítico George Starostin. Justo cuando el aullido del viento que rodea los acordes cargados de fatalidad de I Want You alcanza su punto máximo, la cinta se corta inesperadamente y es reemplazada por el patrón acústico más ligero, bonito y folk del álbum. Para mí, este es el mayor alivio musical en la historia de los LPs. Y además, esta decisión da la sensación de que la canción no tiene final realmente. O sea, es como si fuera eterna, pero se tuvo que cortar abruptamente porque ya no había espacio en el vinilo. Es como decirlo, un final figurativo y poético. Como puedes ver, es ese tipo de detallitos que realmente no sería necesario que estuvieran ahí, pero es ese tipo de destellos de inspiración, particularmente de John Lennon, que hacen a los Beatles la mejor banda de rock de la historia. Pero el enfoque innovador de Lennon no solo se encuentra en la música, también en las letras, y un gran ejemplo de ello es I'm a Loser. Y para explicarte, te voy a dar un poco de contexto. Lennon fue el primer rockero en desahogar verdaderamente su dolor, o sea, en aceptar la vulnerabilidad masculina. Sí, esto ya se había dado en géneros como el country o el folk, pero en el rock, nunca. Y no solo en I'm a Loser, también en canciones como Help o You've Got to Hide Your Love Away. Y de hecho, esta innovación de manifestar el dolor en el rock evolucionaría aún más en su álbum Plastic Ono Band y por supuesto en bandas como Pink Floyd, Nirvana, Radiohead, The Cure, etc. Pero por supuesto, no puede faltar de ninguna manera quizá el pico creativo de John Lennon y quizá su himno definitivo, o sea, A Day in the Life. Ahora sí ya rugiste. Esa canción es un clásico gracias a mi San Pablito McCartney. Bueno, ¿puedes explicarme por qué? Porque si no hubiera sido por mi San Pablito, habría sido una canción acústica simplona y ya. Por si no lo sabías, él tuvo la idea del crescendo orquestal. ¡Ja, ja, ja! ¡Tómala en tu cara, fan de Lennon!
Bueno, a mí se me hace curioso que según los Paul Believers, Paul fuera el de las ideas brillantes para las canciones de sus compañeros, pero nunca aplicara esas mismas ideas brillantes en sus propias canciones. A ver, primero, eso que dices el crescendo orquestal es un mito. ¿Sabes de dónde surgió la idea? La propuso, ¿quién crees? Ajá, John Lennon. Y no lo digo yo, lo dice George Martin en su libro All You Need Is Ears. John me dijo, lo que me gustaría oír es una escalada tremenda, desde la nada hasta algo absolutamente parecido al fin del mundo. Me gustaría que pasara de un silencio extremo a una sonoridad extrema, no solo en volumen, sino también que el sonido se expandiera. Me gustaría utilizar una orquesta sinfónica. Como puedes ver, este es otro ejemplo de la visión creativa de Lennon, que va en juego con lo que hemos visto anteriormente. Pero... ¡El puente! Sí, el puente musical fue idea de Paul. Mi San Pablito McCartney es el genio de los Beatles. Pues sí y no. Sí, porque el puente lo compuso Paul, pero no es como tú crees que Paul, como un iluminado, tuvo la idea inicial de incluirlo para mejorar la canción de John. De hecho, más bien fue John quien por iniciativa y de manera acertada notó que a la canción le faltaba una parte central. Así que le preguntó a Paul si de casualidad tenía algo por ahí que pudiera encajar. Y entonces Paul le mostró un pedazo de una canción que no había podido terminar. Y a John le gustó. Y entonces fue John quien tomó la decisión de integrar ese pedazo en su canción. Así que, como puedes ver, ese puente está presente porque John lo quiso. Y ese puente es otro ejemplo más de cómo Lennon siempre llevaba las canciones a otro nivel. No es cierto. Mi San Pablito McCartney era el Beatle innovador. Él le decía a todos qué hacer. Pues ya te he demostrado en este video que no es así, viejo. De hecho, ¿quieres ver cómo el mismo Paul ha reconocido la visión artística de Lennon? Pues entonces vamos con la grotesca y bizarra I Am the Walrus. Y es que en esta canción John Lennon le dijo a George Martin al lujo de detalle cómo quería que fuera la orquestación. O sea, una orquestación avant-garde, desafiante y fuera de este mundo. Y no lo digo yo, ¿sabes quién lo dice? ¿Otra vez George Martínez? Nah, es un mentiroso. No, lo dice el mismísimo San Pablito McCartney. Paul afirma que Lennon le dio instrucciones precisas a Martin sobre cómo deseaba que se orquestara la pieza, e incluso llegó a cantar la mayoría de las partes como una guía. Pero eso no es todo, hasta el propio Paul McCartney ha reconocido el genio artístico de John Lennon en otras ocasiones. Por ejemplo, cuando le preguntaron su opinión sobre el Walls and Bridges, álbum solista de Lennon, Paul lo describió como un disco genial, pero agregó, sé que puede hacerlo mejor, y luego citó a I Am the Walrus como un ejemplo de cómo Lennon podía ser más aventurero y más emocionante. ¡No! Mi Pablito jamás habría dicho eso. Él es mejor músico. No eres más que un fan de Lennon. Ya llevas rato diciéndome eso, como si fuera un insulto o algo así, pero lamento decepcionarte, viejo. Si bien es cierto que los Beatles fueron un trabajo en equipo, hay algo que no puedes negar, que John Lennon fue siempre quien llevó a los Beatles a otro nivel. Sin él, los Beatles habrían sido una banda más del montón, haciendo canciones lindas pero convencionales como And I Love Her, y George Harrison me da la razón. No me importa lo que dijo Paul. Era la banda de John. Siempre fue la banda de John. Nosotros, los otros tres, fuimos los afortunados que se llevó con él.
Por lo tanto, si tú dices ser un supuesto fan de los Beatles, permíteme informarte que también has sido fan de Lennon toda tu vida. Y parece que no lo sabías. Y es que ese mundo fantasioso que tú has creado, en el que Paul era el líder supremo y compositor principal o algo así, simplemente no existe. Y para justificar ese mundo, has tenido que inventar mitos para minimizar las contribuciones de Lennon. ¿Y sabes por qué? Porque sabes en el fondo que las canciones de John son mejores que las de Paul. Pero por supuesto, no puede faltar de ninguna manera la visionaria Happiness is a Warm Gun. Una de las primeras Pocket Symphonies de la historia, es decir, una canción breve compuesta por varias secciones aparentemente diferentes, pero que encajan de manera perfecta. Y es que Lennon tenía la visión de crear una miniatura de la historia del rock and roll, y lo hizo juntando 3 secciones de canciones diferentes que recorran todos los estilos de la música rock. Y es que esta capacidad de Lennon de ver la música más allá de las notas y las melodías es lo que le da su estatus como genio, como decía Freddie Mercury. John Lennon estaba más allá de todo límite y era un genio absoluto. Incluso en la etapa más temprana de los Beatles, siempre preferí el trabajo de Lennon. Para ser honesto, no me gustaría ponerme jamás a la par con John Lennon. Y entonces el momento definitivo de John Lennon como compositor es para... tambores please. I am the Walrus. Pero este video es apenas una probadita del por qué John Lennon era el genio de los Beatles. Así que te dejo este video con aún más contenido sobre por qué John Lennon es superior a Paul McCartney. Pero bueno, ¿crees que me faltó un momento crucial de John Lennon como compositor? Déjalo en los comentarios.